Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy os traigo un nuevo trecho de este sendero del alma que me gusta recorrer. Y en este sendero, en este trocito del sendero, quería conversar, sentía desde hace tiempo el deseo de conversar con Juan Navarrete. Muy buenas, ¿cómo estás, Juan? Qué placer. Buenos días, Rafael. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, con ganas de conocerte mejor y de que me expliques en este ratito quién es Juan Navarrete. Mi programa decidí llamarlo Los Senderos del Alma y a mí me Ujú. gustaría que me introdujeras en qué es el alma. ¿Qué es el alma para Juan Navarrete? El alma, wow. Bueno, empezamos con una pregunta. A ver a ver quién tiene la respuesta para esa pregunta. Bueno, antes de empezar a hablar un poco sobre esto que me estás planteando, pues darte las gracias pues, por tenerme en consideración, ¿no? Para haber hecho esta entrevista. Yo encantado de estar aquí contigo y de que nuestras almas hayan coincidido de esta forma, ¿vale? Porque al final todos los encuentros y todos los senderos son los senderos del alma, ¿vale? Eh, el alma es, yo creo, que la parte de nosotros que más nos define como personas. Eh, y es una parte a la que todos deberíamos aspirar a tener acceso a ella, porque una vez que conectamos con ella, pues podemos conectar siempre con el otro. Y el alma solamente se siente plena cuando ha conectado con el otro. Eh, no hay otra forma. Eh, hay muchas definiciones de lo que es el alma. A mí la que más me gusta es pensar que el alma es como una vasija. El alma es una vasija que está siempre deseando llenarse de luz, y llenarse de todas aquellas cualidades que nos recuerdan quiénes somos en realidad y nos recuerdan nuestro origen. Y lo curioso de esta vasija es que solamente puede llenarse cuando se vacía en la vasija de otra persona. Solamente compartiendo, solamente compartiéndonos, podemos llenar esa vasija que es nuestra alma. Y diferenciando el alma del cuerpo, pienso que nuestro cuerpo al fin y al cabo es un instrumento que nos ayuda a entrar en contacto con otras personas para poder vaciarnos y llenar nuestra alma mientras nos vaciamos. Esa sería mi definición de alma y la definición que yo tengo presente en mi día a día, tanto en mi trabajo como en mi conexión y en mi relación con los demás. Eh, Eso es lo que trato de mantener presente en mi vida. Desde hace algún tiempo, y ya no sé si son siglos o Mm. son décadas, ¿el ser humano le ha dado la espalda al alma? Yo creo que, vamos a ver, nuestra alma, como yo te digo, tiene forma de vasija y está en este mundo para aprender a llenarse y solamente puede llenarse cuando corrige sus deseos egoístas. Eh, Darle la espalda al alma es conectarnos con todo aquello que se centra únicamente en nosotros mismos. Entonces sí, se podría decir que le hemos dado la espalda al alma muchas veces, pero después al final, el darle la espalda a esa parte de nosotros tan genuina, tan importante, nos lleva a una zona de oscuridad, a una zona de insatisfacción que nos empuja a buscarla y nos empuja a tratar de encontrar ese contacto íntimo con nosotros en todas las situaciones de nuestra vida. Eh, Porque al fin y al cabo el viaje que nosotros emprendemos aquí es el viaje del alma. Yo siempre trato de plantearle a todo el mundo que todo lo que nos está sucediendo en nuestra vida en realidad nosotros estamos viviendo dos viajes. Uno que es el viaje de las experiencias del cuerpo, pero en realidad el viaje real es el que sucede por dentro, la huella que esas experiencias dejan dentro de nosotros y el camino que esas experiencias abren dentro de nuestra conciencia hacia nuestra alma, hacia quienes nosotros somos, hacia quienes somos de verdad. Eh, y por eso
la vida es una gran oportunidad de ir desprendiéndonos de todo aquello que no somos para ir convirtiéndonos cada vez más en aquello que sí somos de verdad, en la verdad que vive dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros contactos con tu espiritualidad? ¿A qué edad se produjeron? Pues mira, a ver, todos hemos tenido una espiritualidad muy temprana, que es la que nos han enseñado en el colegio, en la iglesia, en la educación religiosa que hayamos tenido, pero eso marca mucho el primer momento y el primer contacto que uno tiene con la espiritualidad personal de cada uno. Porque para mí el primer contacto con la espiritualidad, el recuerdo que más tengo es como el si me quitasen una venda de los ojos, ¿no? Como si de pronto hubiese estado en una habitación oscura pensando que la divinidad era un ser que estaba ahí arriba observando todo lo que hacías mal, para darme cuenta de que la divinidad era simplemente amor y que está en una posición de amarte, hagas lo que hagas, y esperando a que regreses, hagas lo que hagas, ¿no? Esperando a que regreses no a él, sino a ti, a quien tú eres, porque tú eres al fin y al cabo un rayo de esa divinidad, ¿no? Eh, una de las cosas más bonitas que yo creo que he sentido en mi primer contacto con la espiritualidad verdadera, ¿no? Verdadera tal y como yo la veo, es el pensar que haga lo que haga y esté en el momento en el que esté y haya hecho lo que haya hecho, soy amado y soy importante y soy valioso para el ser que me ha creado, para la inteligencia que me ha creado. Ese es el recuerdo más claro y más hermoso que yo tengo de mi primer contacto con la espiritualidad, el sentirme amado y el sentirme abrazado por la vida. ¿Y cuándo te llegó en tiempo, a qué edad te llegó esa sensación de forma inequívoca? Pues esa sensación, yo empecé a tomar contacto en la adolescencia, tenía unos 15, 16 años aproximadamente, estamos hablando de hace unos 30 años, ¿no? Y claro, la adolescencia es una época y una etapa muy, muy turbulenta para todos nosotros, y tratamos de buscar siempre respuestas en muchas partes, y yo, gracias a Dios, pues llegué a la espiritualidad. Y la espiritualidad lo único que hizo fue reconducirme y darme cuenta de que nunca iba a poder encontrar esa plenitud que yo estaba buscando y esa identidad, ¿no? Porque cuando somos adolescentes y cuando somos jóvenes, en realidad lo que estamos buscando es la identidad, identificarnos con algo. Y la espiritualidad lo que me llevó fue a todo lo contrario, a darme cuenta de que cuanto menos me identificaba, más yo podía ser. Y fue aproximadamente en aquella época, en aquellos años de, de estar en el instituto y de estar pensando qué hacía con mi vida, que entré en ese camino, y ese camino ya no me ha dejado nunca. Ya ha seguido formando parte de mí todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo, hay algo que cuando trabajo con adolescentes, eh, me gusta mucho trabajar con ellos en ese plano, darme cuenta de que no hay edad, porque si yo entré en ese espacio siendo tan joven, cualquier persona puede hacerlo. Simplemente hay que aprender a abrirle una rendijilla a la puerta y que ellos solos eh, se quieran introducir por ahí a ver qué es lo que encuentran. Años más tarde decides estudiar la licenciatura de psicología. ¿Por qué? Ujú. Pues mira, la realidad es que yo siempre, eh, por cosas de la vida, ¿no? Yo creo que uno también nace a veces con unas determinadas cualidades, con un determinado color, ¿no? Digamos que la luz que tiene que pasar a través de nosotros se filtra y llega al mundo teñida de un determinado color personal, y lo elige a uno, eh, elige que uno tenga ese color pues para entrar en el mundo, eh, para hacer y para cumplir su propósito de esa manera, ¿no? Entonces yo siempre, desde pequeño, me daba cuenta de que la mayoría de las personas que estaban a mi alrededor, incluso mis hermanas mayores, personas más adultas, siendo yo a lo mejor un niño, les gustaba pues sentarse conmigo, escucharme, y me preguntaban y al final terminaban contándome y expresándome las inquietudes y los problemas que tenían, ¿no? Entonces eso llega a un momento en el que
que tú te das cuenta que es que eso simplemente forma parte de ti. Cuando ya creces y te das cuenta de que puedes tener ciertas cualidades, pero que de alguna forma también necesitas aprender cómo manejar y cómo canalizar y cómo estructurar esas cualidades para ofrecer una ayuda mucho más completa y a través de un procedimiento y de una forma en la que puedas ayudar a las personas desde diferentes posiciones y desde diferentes planos. Una cosa es hablar con un amigo, yo hay algo que le digo a todas las personas, y es que una cosa es hablar con un amigo y una cosa es hablar con un terapeuta o con un profesional. La diferencia está en que el profesional se distancia de la posición de amigo y te coge de la mano y te lleva a una posición a través de un proceso y de un procedimiento y a través de una técnica y a través de una experiencia, ¿no? Entonces, el estudiar psicología para mí lo importante fue primero darle un contrapunto a la espiritualidad para poner los pies en el suelo, porque uno de los grandes peligros que marca la espiritualidad en nuestra vida es que la podemos utilizar como refugio y como vía de escape, pero nos olvidamos que después tenemos que vivir aquí en este mundo y que tenemos que participar también de los eventos y de las situaciones que la vida nos plantea y tenemos que aprender a estar conectados a nuestra naturaleza terrenal. Y la psicología me ayudó mucho a eso, a establecer un contrapunto y a no irme hacia las alturas y olvidarme de que tenía que estar aquí. Y que aquí también hay personas con problemas y con situaciones muy terrenales que también tienen que resolverlas, porque ayudar a resolverles, a ayudarles a resolver esas situaciones también forma parte del camino de ayudarles a conectar con ellos mismos, ¿vale? Entonces, la psicología fue ese contrapunto, el ayudarme a darle una estructura a mi trabajo y ayudarme a enraizarme en la tierra, que yo siempre he tendido a irme un poco por las alturas y a evadirme un poco del mundo sin darme cuenta, ¿no? Soy de las personas que estoy de pronto y me abstraigo y cuando me vengo a dar cuenta no sé ni dónde he estado. Me pueden estar hablando en un determinado momento y yo estoy en lo mío y me he ido. Y la psicología me ayudó a venirme aquí, a este mundo, que es muy importante. Hay un libro que me encanta, que se lo recomiendo a mucha gente, porque puede ser un libro muy, muy ligero, pero cuando uno lo lee desde la profundidad se da cuenta de las grandes verdades que dice, ¿no? Que es el Come, Reza y Ama, de Elizabeth Gilbert, y hay un apartado, hay una parte dentro del libro en el que ella consulta como a un oráculo, a un señor por allá por Indonesia, o no me acuerdo exactamente por dónde era, y el señor le da un dibujo y le dice, y le da un dibujo en el que había 4 patas, y dice, vive como si tuvieses 4 piernas, o sea, vive con los pies tan en el suelo que parece como si tuvieses 4 piernas, ¿no? Que sí que hay que vivir la espiritualidad, pero siempre tenemos que estar enraizados en la vida porque la vida es una oportunidad maravillosa para corregir todo aquello que nos aleja de quienes nosotros somos. La vida es un espejo para todos nosotros. Entonces, cuanto más conectados a la vida estamos, más somos capaces de vernos y de mirarnos a la cara y de ver todo aquello que tenemos que cambiar y que corregir, todo aquello que no somos, todo aquello que rechazamos de nosotros y que tenemos que aprender a amar, todo aquello que deberíamos amar, pero que no nos atrevemos a amar porque creemos que no somos lo suficientemente dignos. Y todo eso nos lo enseña nuestra experiencia con la vida. En este momento, supongo que en cada momento de la historia de la humanidad, pues ha habido unos temas candentes, ¿no? Uh-huh. Cuando se acerca en los últimos años tus clientes, tus pacientes a ti, Uh-huh. ¿has concluido que existen unas necesidades propias de este momento en el que hemos encarnado? Las necesidades propias de este momento en el que hemos encarnado. Wow. Eh, Al final, Rafael, todo el mundo va buscando una sola cosa y, y es sentirse amado. En realidad todo lo que buscamos en la vida es amor, es el sentirnos que somos dignos,
el liberarnos de nuestra vergüenza, el liberarnos de nuestra culpabilidad, el liberarnos de todo aquello que nos aleja de la luz que somos, ¿no? Y, y eso surge una y otra vez. Surge cuando viene una pareja buscando ayuda para mejorar su relación, surge cuando viene un niño con problemas de aprendizaje, surge cuando viene una mujer que acaba de separarse o un hombre que no logra conectar con su vida. Y al final todo lo que encontramos ahí en el fondo es una falta de amor hacia uno mismo enorme. Eh, eh, y una incapacidad de conectar con ese amor hacia uno mismo. Entonces buscamos fuera de nosotros un montón de experiencias que como que validen, que nos hagan sentir que somos dignos de ese amor. Y es que nuestra educación al final, la educación que hemos tenido ha ido siempre orientada al logro, a la consecución de objetivos y no enfocada al conocimiento y a la conexión con uno mismo. Hay un pueblo al norte de Namibia, se llaman los Himba, es una tribu y tienen una costumbre que es que cuando nace un nuevo ser, pues las mujeres de la tribu se adentran con la madre en un círculo y hacen como un ritual de conexión y después de unos momentos de silencio, una de ellas emite un sonido musical. Y ese sonido musical se le une otro y después se le une otro y otro y otro, hasta que entre todas componen una melodía, una canción para ese nuevo ser que ha llegado a la tribu. Y esa canción es única para ese ser. Y esa canción va a acompañar al niño en toda su infancia y lo va a acompañar después también cuando sea adulto. Y, por ejemplo, cuando el niño se porta mal o enferma, en vez de medicarlo o corregirlo, lo que hace la tribu es ponerse a su alrededor y cantarle su canción para recordarle quién es, ¿no? Y en nuestra sociedad todo eso es muy diferente, es muy distinto. Aquí, desde pequeños se nos está diciendo todo el tiempo cómo no debemos comportarnos. Nuestros padres, la sociedad, nuestros maestros, nuestros mayores, nos enseñan todo el tiempo a cómo no debemos ser para poder recibir el amor, la aceptación y la conexión emocional. Piensa que lo que más necesita un niño en sus primeros meses de vida es la conexión emocional con el otro, porque la conexión emocional está relacionada íntimamente con la supervivencia de ese niño. Porque a diferencia de otras especies, nosotros no nacemos completamente desarrollados. Necesitamos durante una gran parte de nuestras vidas el saber que hay alguien ahí disponible para nosotros que se va a encargar de cubrir todas nuestras necesidades, que se va a encargar de protegernos, que se va a encargar de enseñarnos. Y nosotros, en el momento en el que perdemos la conexión emocional con nuestros cuidadores, lo que sentimos es un miedo atroz. Y entonces terminamos entrando en una fase de domesticación, de moldeamiento, para tratar de obtener continuamente ese amor y esa conexión emocional que va a estar relacionada directamente con nuestra supervivencia. Y cuando somos adultos, seguimos arrastrando todas esas normas que hemos interiorizado de cómo no debemos ser, de lo poco dignos que podemos llegar a ser de recibir amor o de merecer el que nos pasen cosas buenas en la vida o de merecer tener vidas plenas como personas. Y la vida es, yo en algún poema o en algún escrito la defino. En la primera parte de nuestra vida nos dedicamos a alejarnos de nosotros mismos y el resto de nuestra vida la dedicamos a buscar nuevamente el camino hacia nosotros mismos. Y es importante, al final esa es la principal carencia que todo el mundo trae a una consulta. Todo el mundo al final lo que termina es buscando ese sentimiento de ser personas dignas, de ser personas merecedoras, de amor incondicional. Y, y en eso es lo que yo me enfoco fundamentalmente en mis consultas, aparte de todo el proceso terapéutico que yo quiera poner en marcha o que me ayude a que la persona vaya deshaciéndose de ese equipaje, pero en lo que más me centro es en esa conexión y en ese hacer sentir a la persona que tengo delante como
como un ser digno y merecedor de amor y de respeto. ¿Y esa herida cicatriza alguna vez? Sí, 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 totalmente. Te lo digo por experiencia propia. Es un camino difícil, es un camino largo, pero a través del contacto íntimo con nosotros, a través de aprender cómo funciona nuestra mente, de por qué funciona nuestra mente de esa manera, de por qué nuestra mente puede llegar a ser tan crítica con nosotros y cómo aprender a relacionarnos con esa mente, aprender cómo funcionan nuestras emociones y aprender a establecer en nuestras vidas eh, una dirección clara de hacia dónde, de qué es lo valioso y lo importante para nosotros y qué es lo que le da sentido a nuestra existencia, eh, se puede recuperar ese contacto y cicatrizar esa herida que traemos desde muy pequeños, desde muy pequeños. Habrá casos más complicados porque ahí no todas las infancias son iguales, obviamente, pero yo creo que todo el mundo puede recuperarlo. Yo he visto a veces situaciones que son muy, muy hermosas, ¿no? El hecho a lo mejor de tener a un chico joven que se le ha estado etiquetando en el colegio y por las personas que tiene alrededor como un chico conflictivo y ayudarlo a conectar y a entender por qué se está comportando de esa manera, a darle herramientas para hacerle ver que si se comporta de esa manera no es porque él sea así, sino porque no sabe o porque no le han enseñado a comportarse como él quiere comportarse, y en el momento en el que ese niño, esa persona joven empieza a poner esas herramientas en su vida y se da cuenta de que su entorno cambia, de que las personas a su alrededor cambian, porque él está cambiando y porque está siendo más él mismo que nunca, eso tiene un efecto muy poderoso en la vida de una persona. Eso tiene un efecto, eso tiene un antes y un después. Ese joven, ese adolescente ya no va a ser el mismo. Y si te hablo de un adolescente, te hablo también de una persona adulta. En cuanto se da cuenta de que siendo más él o ella misma, su entorno y todo lo que le rodea se transforma, eh, la persona tiene ahí un cambio espectacular. Es que de pronto ves como la persona empieza a florecer y empieza a transformarse, ¿no? Y esa es la labor al fin y al cabo, de nosotros, ¿no? Los terapeutas, que somos jardineros, tenemos como una especie de jardín ahí, que son las personas que vienen a buscarnos y vemos dentro de cada una de ellas la flor o la planta o el fruto que pueden dar, y simplemente lo que nos dedicamos es a podar, a regar, a cuidar y a que les dé el sol cuando les tiene que dar, para que por ellas mismas encuentren la forma de florecer y de convertirse en quienes son. Un padre herido transmite de alguna manera, Mm, hasta que no ha sanado esa herida, la herida a sus descendientes. sí, totalmente. Un padre herido es- está transmitiendo la herida que ha recibido de su padre o de su madre herida, que a su vez han heredado heridas que se van transmitiendo a lo largo de generaciones. Algo importante, que las personas que deciden ser padres y las que no deciden ser padres, pero que les toca ser padres porque, porque la vida lo pone en esa situación, es entender que ser padre es una segunda oportunidad de ser niños, porque los niños al fin y al cabo a lo que vienen es a enseñarte todas aquellas áreas que quedaron no resueltas en tu propia infancia. Cuando los padres se acercan a un psicólogo o a un terapeuta, siempre vienen con una gran inseguridad, porque siempre piensan, es que yo no sé si lo estoy haciendo bien, es que yo no sé si estoy siendo un buen padre o una buena madre. Y ahí hay que quitarles una enorme carga y decirle, bueno, ¿y tú crees que hay alguien que sepa cómo hacerlo? ¿O alguien que esto es una prueba, esto es un trabajo de ensayo y error, es un trabajo de equivocarse muchas veces? Y que el problema no está en equivocarnos, la vida es lo suficientemente, eso decía Confucio, ¿no? Confucio decía, la vida es lo suficiente, lo importante no es equivocarnos o no, la vida puede ser muy corta, pero es lo suficientemente larga para que nos equivoquemos muchas veces. Lo importante no es si nos hemos equivocado o no, sino lo que hagamos luego con esa equivocación.
¿no? Y cómo utilicemos esa equivocación. Yo creo que una equivocación es una pepita de oro, porque apunta directamente a aquello que no sabemos. Y cada vez que la vida nos pone frente a frente con aquello que no sabemos, es un tesoro que la vida nos está regalando. Porque lo más difícil no es aprender, es descubrir aquellas cosas que ni siquiera sabíamos que no sabíamos. Y eso nos lo dan nuestros errores, nos lo dan nuestras equivocaciones. Y creo que ser padre, me imagino, yo no soy padre, bueno, soy padre de 2 perros que también enseñan mucho, pero no de la misma manera. Pero ser padre es una oportunidad enorme de reeducarnos. Ser padre es una oportunidad enorme de sanar nuestra propia infancia y de darnos cuenta de que no se trata de evitarles a nuestros hijos los errores que cometieron con nosotros, sino de corregir nuestros errores para que nuestros hijos puedan ser ellos mismos y no nuestros errores. Hemos venido a llamar esta etapa, quizás desde el final del siglo pasado, el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es un caldo de cultivo en el que cada día más gente se sumerge para tomar conciencia precisamente de quiénes somos en realidad. Es un momento que permitirá, o es un periodo que permitirá un cambio en muchas cosas, en la educación de nuestros hijos, en nuestra relación con nosotros mismos. Cada día hay más gente interesada por estas cuestiones y tú serás testigo de primera línea de esto. ¿Cómo percibes tú este momento histórico en lo que respecta al despertar de la conciencia? Yo creo que estamos en un momento en el que nos estamos liberando de las religiones organizadas y estamos encontrando una espiritualidad personal. Y ese es el verdadero cambio y el verdadero despertar de la conciencia. El darnos cuenta de que lo externo no nos puede dar las respuestas que solamente se encuentran dentro de nosotros. Y que cada persona tiene que vivir y tiene que caminar su propio camino, que es el mismo camino que todos caminamos, que es un camino hacia quienes nosotros somos, pero que en cada persona pues se lleva a cabo de acuerdo a una determinada manera. El despertar de la conciencia, yo lo veo al final como el darnos cuenta que todo lo que nosotros estamos experimentando, y cuando estamos dormidos o cuando estamos despiertos en estado de vigilia, es un sueño, es una fabricación y una fabulación de nuestra mente. La diferencia que hay entre cuando estamos dormidos y cuando estamos despiertos es que cuando estamos dormidos, nuestros sentidos pierden el contacto con el marco material. Entonces, pues nuestros sueños pueden ir y tratar sobre asuntos y sobre historias que no rigen una lógica dentro del mundo material. Pero es que cuando estamos despiertos, todas nuestras experiencias, al fin y al cabo, no dejan de ser más que impulsos eléctricos que llegan a nuestro cerebro y que se mezclan con diferentes patrones, creencias y formas de ver la vida, y de formas de narrarnos la vida. Así que al final, una misma experiencia puede tener un significado muy diferente para 2 personas. ¿Por qué? Porque cada una va a soñar la experiencia de una forma y de una manera distinta. Despertar es darnos cuenta de que estamos soñando, porque el primer paso para dejar de soñar y para poder contemplar la realidad tal y como es, la verdad que hay en toda realidad, es darnos cuenta de que estamos soñando y que la única forma de despertar es dejar de emitir juicios sobre la realidad y aceptar simplemente lo que está siendo y lo que está sucediendo delante de nosotros, y que nosotros formamos parte de esa experiencia y que somos cómo vivimos esa experiencia en ese momento. Despertar es darnos cuenta de que de todos los programas que nos dicen que no somos amor o que no vivimos en un universo amoroso,
El despertar es darnos cuenta de que tú y yo somos una sola persona y de que en realidad aquí ahora mismo se está produciendo un proceso de unificación y de unidad y de reconocimiento y de reencuentro, porque hubo un momento en el que todos estuvimos juntos y todos formamos parte de una sola alma, pero nuestro deseo de dar, tuvimos que fragmentarnos porque no había otra forma de solucionar ese deseo de dar. Estoy unido al Creador en un estado de comunión absoluta y lo único que lo puedo recibir todo y lo único que no puedo recibir es ser como el Creador, que el Creador, su esencia es dar. Entonces, la única forma que tenemos de dar es fragmentar y que nos podamos dar entre unos fragmentos entre otros. Entonces, cada escenario que nosotros pisamos a lo largo del día es una oportunidad de recomponer esa fragmentación que se produjo. Y eso solamente lo logramos dando. Y volvemos al tema del alma otra vez. El alma solamente se llena cuando da, porque cuando da se produce una unificación. Y la vasija original, todas las vasijas pequeñas al final se unen en el alma primordial, en el alma original. Y cuando experimentamos oscuridad y caos en nuestras vidas, lo único que nos tenemos que preguntar es, ¿qué estoy soñando que me lleva a la separación? Al final todo es un sueño de separación que tenemos que aprender a corregir y a despertar de él y darnos cuenta de que la separación no existe, de que estamos unidos a todos. Fíjate esta pandemia que nos ha llegado ahora, ¿no? Esta pandemia lo que nos está enseñando es precisamente esto. O sea, es que todos somos iguales, no hay diferencias entre personas y todos formamos una sola alma. Y como somos incapaces de llegar a ese despertar de unidad por nuestra cuenta, pues se nos presenta una experiencia que nos lleva a aprender ese estado de unidad por la fuerza, por el lado inverso, por el lado de la materia. Nos entra una experiencia que nos empuja a observar que si yo contagio al otro, el otro puede contagiar a una persona que yo amo y que lo que yo haga aquí puede ir dando vueltas y vueltas y regresar a mí de la forma en la que yo menos me lo espero y que existe mucha más conexión de la que somos capaces de ver con nuestros 5 sentidos. Y el despertar de la conciencia es darnos cuenta de eso. O sea, ahora estamos enfrentando una lección muy valiosa. Habrá muchas personas que sean capaces de asimilarla, otras que necesitarán otras lecciones y que necesitarán otro tiempo para despertar. Pero la lección que nos está poniendo la vida ahora por delante es una oportunidad enorme de despertar del sueño de separación en el que estamos viviendo. ¿Cómo es la mirada que tenemos que tener para enfrentarnos o para contemplar cualquier escenario que la vida nos proponga? La mirada que tenemos que tener para enfrentar cualquier escenario. Primero, creo que cualquier escenario que la vida nos proponga es simplemente un reflejo. Y que como reflejo no tiene poder por sí mismo. Solamente es una pantalla que o está iluminada o está a oscuras. ¿Vale? Nosotros normalmente tratamos de volcar nuestra conciencia para solucionar lo que está sucediendo fuera. Eso es como si nosotros estuviésemos en una habitación donde se ha apagado la luz y tratásemos de echar la oscuridad a insultos o con un palo o con tratar de luchar contra la oscuridad. Cualquier situación que la vida nos plantee, lo único que nos está pidiendo es que encontremos la forma de restablecer la luz,
dentro de nosotros, porque cuando restablecemos la luz dentro de nosotros, la vida simplemente puede reflejar lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Si yo restablezco la luz dentro de mí, mi vida va a reflejar esa luz que se ha restablecido. No tengo que estar luchando contra contra lo oscuro, contra la oscuridad, porque la oscuridad al fin y al cabo es simplemente es el producto de una interferencia dentro de mí, dentro de un cortocircuito que ha ocurrido dentro de mí y que me ha llevado a volcarme desde el dar al recibir. Imagina, lo único que puede iluminar nuestra vida es el alma llenándose, y el alma solamente se llena desde el dar. Si yo caigo en el ego, en el recibir, estoy generando un cortocircuito que genera oscuridad en mi vida. Entonces, cualquier situación que la vida nos plantee, simplemente nos tenemos que preguntar, ¿cómo estoy dejando de dar para que esta oscuridad se esté mostrando en mi vida? Creo que esa es la clave. Darnos cuenta de que la vida es simplemente un espejo. Un espejo de si estamos dando o si estamos centrándonos en el ego. El ego es una cortina. El ego es un velo que tenemos que aprender a educar y que tenemos que aprender a darle su lugar en nuestras vidas, que nos puede servir para relacionarnos, nos puede servir para generar experiencias, pero no puede ser la parte de nosotros que guíe nuestra existencia. Escuchándote, me llega a la conclusión de que vivir es mucho más sencillo de lo que creemos. Claro, mira, los grandes maestros, ¿no? Los grandes iluminados que la humanidad ha conocido, tanto los más antiguos como los más recientes, lo dicen todo siempre en palabras muy sencillas, no necesitan irse ni a rituales, ni a técnicas, ni a circos. Simplemente con un par de palabras son capaces de transmitir algo. Hay una fábula muy graciosa que me gustó mucho, es una fábula, un cuento cabalista, que habla sobre un rabino muy respetado y muy, un hombre muy iluminado, que tenía un amigo que no creía en absolutamente nada. Entonces ese amigo, ese hombre le dice al rabino, dice, si eres capaz de recitarme la Torá a la pata coja, yo me convierto, ¿vale? Y entonces el rabino simplemente se puso a la pata coja y le dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Todo lo demás es comentario. Ya está, es que no hay otra enseñanza. La vida es aprender a ver en el otro, a ver en el otro, a verte a ti en el otro y saber que tú no estás aquí para ti, que estás aquí para el otro. Hay unos versos muy, muy bonitos, creo que eran de Tagore, que decía, habla sobre, dormía y soñaba que la vida era alegría. Era algo así, no recuerdo ahora exactamente todo, pero al final llega a la conclusión de que soñaba y veía que la vida era alegría, después vi que la vida era servicio, y al final desperté y me di cuenta de que el servicio era alegría, ¿no? Estamos aquí no para no para centrarnos en nosotros, sino para darnos cuenta de que simplemente somos un canal, y que cuanto más abiertos estemos y cuanto más espacio dejemos dentro de nosotros para que esa cualidad de dar y de compartirnos con los demás se exprese en el mundo, más somos nosotros y más estamos cumpliendo con nuestro propósito. Da igual lo que estemos haciendo en cada momento. Yo recuerdo que antes de dedicarme a la psicología, una de las grandes enseñanzas que me aportó mi contacto con la espiritualidad fue darme cuenta de que yo podía darle el significado y el sentido que yo quisiera a mi experiencia. Yo trabajaba como comercial, trabajé en óptica, trabajé en telefonía durante muchos años mientras estudiaba
la carrera, y, y en ningún momento se me pasaba por la cabeza de que yo no estoy haciendo lo que yo quiero en la vida. Yo simplemente miraba mi trabajo como una oportunidad de conectar con el otro. Y yo me decía siempre, si yo tengo que estar aquí 8 o 9 horas a diario, yo puedo elegir cómo quiero estar en este lugar. Si quiero estar desde el amor o si quiero estar desde el rechazo y desde la queja todo el día, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta de que cada interacción con cada cliente era una oportunidad de conectar y de dar y de ofrecer un servicio y de poder llevar a lo mejor ese servicio que el cliente estaba pidiendo a un plano más allá de lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? O sea, puedes venir a lo mejor a comprar un teléfono móvil o puedes venir a comprar unas gafas que te están haciendo falta, pero ese no es el verdadero motivo por el que tú estás aquí, ¿no? Y el hacer un pequeño esfuerzo por conectar con la persona a nivel personal, por hacer que la persona se sienta aceptada, por hacer que la persona simplemente tenga una experiencia más allá de lo que ha venido a hacer en ese momento, eso le daba sentido a lo que yo hacía. Me podía haber puesto en el que, bueno, pero es que a mí para esto no me pagan, a mí me pagan solamente para vender. Pero es que si yo tengo que centrar mi vida por lo que me pagan o por lo que no me pagan, o que eso es lo que le tiene que dar sentido a lo que yo hago, a lo que yo dejo de hacer, entonces pierdo el control sobre mi actitud, sobre cómo yo quiero estar y como quien yo quiero ser en el mundo. Eh, yo me acuerdo que una de las cosas más bonitas que me han dicho me las dijeron en mi trabajo una compañera que me dice, estoy deseando que llegue la hora de entrar a trabajar. Porque yo de verdad que intentaba siempre que ese momento, esas horas que estábamos ahí, fuesen unas horas de provecho para todo el mundo, unas horas de diversión, de sentirnos bien, de sentirnos personas valiosas todo el tiempo. Entonces, el sentido a nuestra vida se lo damos nosotros, no es la vida la que nos da el sentido a nosotros, sino nosotros el que le damos el sentido, los que le damos el sentido a la vida. Y eso solamente lo podemos hacer cuando nos situamos en una posición de servicio. Estemos en la posición que estemos, en el momento en el que estemos y estemos haciendo lo que estemos haciendo en cada momento. Estoy aquí para servir, para ser un canal. Porque no se trata la vida no se trata de mí, se trata de los demás. Porque esa es la única manera de conectar con el alma. Cuando me olvido de mí y me centro en de qué manera puedo ser útil para los demás, de qué manera puedo servir a la persona que tengo delante. Habrá veces que lo hagas de forma altruista, habrá veces que lo hagas como parte de tu profesión, pero todo se basa en el servicio, en saber que estamos aquí para dejar que todo fluya a través de nosotros y que no se tiene que quedar nada ahí dentro de nosotros. Tiene que salir afuera sin ningún tipo de impedimento y sin ningún tipo de obstáculo. Darnos en nuestra totalidad. Porque al fin y al cabo todo lo que estamos dando no nos pertenece y solo nos pertenece cuando lo somos capaces de darlo. Qué bonito ejemplo, qué bonitas palabras para reconducir o para darle sentido a cada uno a nuestra vida y para comprender en definitiva lo que nos va a llevar a la plenitud. Te agradezco mucho por lo que para mí significan esas palabras y por lo que pueden significar para muchas otras personas que nos escuchen o te escuchen. Gracias, Rafa. Ha sido un placer, Juan, Para mí también. y solamente invitar a los espectadores a que en realidad no hay que invitarles, simplemente si se han sentido seducidos y si el alimento de tus palabras ha sido nutritivo, buscarán más palabras de tu boca para seguir nutriéndose. Yo me conformo con que cada persona se levante cada día con el propósito de darle sentido a su vida y de no estar esperando a que sea la vida la que cambie para que tenga sentido.
y a que desde que nos levantemos tengamos en la mente simplemente algo presente, ¿no? Yo cuando me levanto, lo que trato siempre es de recordarme mi propósito. Y mi propósito, que no es mi propósito, ¿no? Yo soy solo un canal de un propósito mayor, como todos, ¿no? Como todos estamos aquí. Pero de recordarme eso, de que no me olvide nunca de que estoy aquí para ser útil y para servir. Y que independientemente de donde la vida me esté poniendo, lo único que tengo es que buscar de qué forma puedo ser útil y de qué forma puedo servir en ese lugar y en ese momento en el que la vida me está poniendo. De qué forma puedo ser un buen canal para lo que yo soy, para lo que todos somos, para lo que nos hace a todos uno. Y recordarnos eso a lo largo del día puede marcar una enorme diferencia en nuestra forma de vivir nuestra espiritualidad, en nuestra forma de vernos a nosotros mismos y en nuestra forma de ver a los demás. Es fundamental. Qué bonita sociedad podemos construir entre todos si todos ponemos nuestra vida al servicio de los demás y de la conciencia divina. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por tantas y tantas palabras bonitas. Y no solo bonitas, sino sensatas y con un profundo significado. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Un abrazo.